Tras el fallecimiento de una persona, se desarrolla una secuencia familiar, preparativos del funeral, condolencias y una sombría asamblea de seres queridos. Sin embargo, la partida de la leyenda de la televisión Andy Griffith desafió las convenciones, al igual que la huella indeleble que dejó tras de sí. Acompáñenos a explorar los entresijos de la vida de Andy Griffith, el misterio que rodeó su muerte y el rápido entierro que se desarrolló en apenas 4 horas. El rápido entierro de Andy desafió las costumbres. Cuando Andy Griffith falleció en la mañana del 3 de julio de 2012 en su casa de la histórica isla de Roanoke, en Carolina del Norte, marcó el final de una era. Para millones de fans de todas las generaciones, Griffith era como la realeza de la televisión. Su encanto campechano y sureño y su sana moralidad habían cautivado al público durante décadas. Sin embargo, lo que ocurrió en las horas inmediatamente posteriores a su fallecimiento fue quizá tan extraordinario como su legendaria carrera. Apenas unas horas después de exhalar su último suspiro, el cuerpo de Griffith fue rápidamente enterrado en una tumba sin nombre en la misma isla a la que llamaba hogar. A las 11:30 de la mañana, solo 4 horas y media después de su muerte, el legendario actor fue velado en presencia de un puñado de amigos íntimos. Esta rápida progresión de la muerte a la inhumación contrasta fuertemente con los rituales y tradiciones habituales en torno a la muerte en la mayoría de las culturas. Cuando se produce una muerte, suele iniciarse un periodo de luto en el que la familia y los amigos disponen de tiempo suficiente para superar su dolor y presentar sus últimos respetos. En Estados Unidos, un funeral típico suele celebrarse 1 o 2 semanas después de la muerte. Un agente funerario prepara cuidadosamente el cuerpo del difunto y lo coloca en un ataúd, y se exponen en un funeral. Los seres queridos se reúnen para elogiar, rezar y encontrar consuelo en el duelo comunitario. Este plazo más prolongado permite incluso a los parientes lejanos organizar el viaje para asistir al funeral. Existen rituales consuetudinarios similares en todas las culturas y confesiones. La ley judía tradicional exige el entierro en las 24 horas siguientes al fallecimiento por respeto al difunto. Pero al entierro le sigue inmediatamente la Shivá, de 1 semana de duración, en la que la familia y la comunidad se reúnen para procesar juntas su pérdida. En el Islam, los entierros se producen lo más rápidamente posible, a menudo pocas horas después del fallecimiento. Pero los amigos y la familia también se reúnen durante 3 días para visitar y dar el pésame a los dolientes. Otras religiones y culturas incorporan el ayuno y la entrega de regalos, comidas para los dolientes, y más para apoyar a los seres queridos en su duelo. El entierro de Andy Griffith contrasta con estas tradiciones, que reconocen el duelo como un proceso inherentemente comunitario. La rapidez del suceso dejó perplejos a muchos, incluidos sus allegados. Su hija Dixie no pudo llegar a la isla de Roanoke a tiempo para la pequeña. Servicio funerario improvisado. El motivo de un entierro tan acelerado, cuando el legado y el impacto de Andy Griffith en la cultura estadounidense fueron tan profundos, ¿por qué evitó los rituales de recuerdo más tradicionales en favor de una discreta despedida privada? ¿Qué llevó a esta leyenda de Hollywood a tomar disposiciones que impidieron incluso a sus devotos admiradores presentar sus respetos? Un vistazo a la vida de Andy Griffith. Para entender la elección de Andy Griffith de un entierro íntimo y minimalista, ayuda a echar la vista atrás a sus humildes orígenes, antes de las trampas de la fama. Antes de que Andy Griffith fuera un nombre familiar y un icono de la televisión, era un pobre chico de campo que creció en Mount Airy, Carolina del Norte. Nació el 1 de junio. El hogar de la infancia de Carl y Geneva Griffith carecía de muchas de las comodidades que hoy se dan por sentadas. Vivir sin electricidad ni agua corriente le inculcó los valores tradicionales de un pueblo pequeño y un modo de vida sencillo. Aunque luchaban por llegar a fin de mes, los Griffith siempre fomentaron la temprana pasión de Andy por la interpretación y las artes. Cuando era un niño soprano, Andy perfeccionó sus dotes de cantante en la iglesia local Grace Moravian Church. Más tarde aprendió a tocar el trombón y pronunció su primer monólogo cómico en el instituto, demostrando su habilidad para cautivar al público. Andy tampoco era ajeno al trabajo duro, ya que aceptaba trabajos tempranos, recogiendo fruta y trabajando en una tienda de muebles para ayudar a la familia. Pero alimentaba grandes sueños de convertirse en artista, y se licenció en música por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Después de la universidad, su carrera empezó a cobrar impulso gracias a sus monólogos musicales cómicos en The Ed Sullivan Show y otros programas de variedades a principios de los años 80, 1950s. El encantador narrador se hizo famoso por su auténtico ingenio sureño y su amable moralidad. Esta personalidad sana sobre el escenario reflejaba las raíces humildes y pueblerinas del propio Griffith. En un panorama de cómicos a menudo cínicos y provocadores, el desgarbado artista de Carolina del Norte se hizo un hueco único con su sinceridad campechana y su humor seco. Poco podía imaginar que esta receta para el éxito le catapultaría a niveles de fama más allá de su imaginación, el ascenso y el brillo. El gran atractivo de Andy Griffith como monologuista captó la atención del productor de televisión Sheldon Leonard, que pensó que el estilo de Griffith se trasladaría perfectamente a la pequeña pantalla.
Cuando The Andy Griffith Show debutó en la CBS en 1960, catapultó a su estrella a las altas esferas de la fama televisiva casi de la noche a la mañana. Ambientada en el idílico pueblo ficticio de Mayberry, Carolina del Norte, el show de Andy Griffith seguía al sheriff Andy Taylor, interpretado magistralmente por el propio Griffith. Presidía Mayberry con un aura de sabiduría y moralidad, defendiendo la justicia con sentido común y moderación, apoyando a personajes como el torpe ayudante del sheriff Barney Fife y la dulce e inocente Opie. Elogiaron el enfoque mesurado de Taylor. En una época en la que la televisión estaba inundada de westerns que mostraban violencia y anarquía, el show de Andy Griffith era un soplo de aire fresco. Su énfasis en la fe, la honestidad y la comunidad llegó a los corazones de los estadounidenses que añoraban tiempos más sencillos. La asombrosa cifra de 50 millones de telespectadores la sintonizaban cada semana, convirtiéndola en la serie número 1 de 1960. Durante 8 temporadas y 249 episodios, Andy Griffith encarnaba la quinta esencia del sheriff y padre de pueblo. Su interpretación era matizada y sutilmente hilarante, y teñido de nostalgia. Como Andy Taylor recordó a su hijo, Opie, hay una manera correcta y una manera incorrecta de hacer todo, y quiero que siempre lo hagas de la manera correcta. El éxito arrollador de The Andy Griffith Show cimentó el lugar de su estrella entre las mayores celebridades de la época. Sin embargo, el propio Griffith mantuvo los pies en la tierra y la humildad, como el sheriff Taylor. El coprotagonista Ron Howard, que interpretó a Opie, describió a Andy como un mentor que predicaba con el ejemplo en el set. Aunque la fama de Griffith le proporcionó una fortuna, seguía rehuyendo el típico estilo de vida de Hollywood. Cuando el show de Andy Griffith terminó en 1968, su legado perduró en las reposiciones, introduciendo a las nuevas generaciones en los valores de Mayberry. Andy Taylor se convirtió en uno de los personajes más queridos de la historia de la televisión, e impulsó a su homólogo en la vida real, Andy Griffith, a la categoría de icono. Pero el actor nunca dejó que la fama eclipsara sus raíces e ideales pueblerinos. Andy Griffith, un talento polifacético. Aunque Andy Griffith es más recordado por sus papeles como actor, era un hombre con muchos talentos. Además de ofrecer algunas de las actuaciones más memorables de la televisión, Griffith dejó su huella en varias áreas del entretenimiento a lo largo de su ilustre carrera de 6 décadas. Aunque el show de Andy Griffith siempre será su obra magna, el versátil intérprete amplió su repertorio mucho más allá del sheriff Andy Taylor. Aceptó diversos papeles en el cine, el teatro y la televisión que pusieron de relieve su talento interpretativo. Griffith también tenía una habilidad musical natural, evidente desde sus tiempos en que interpretaba monólogos cómicos intercalados con canciones. Esta pasión por la música se manifestó más tarde en una exitosa carrera paralela como cantante de gospel. En 1972, Griffith creó su propia productora, Andy Griffith Enterprises. Esto le permitió una mayor libertad creativa y también dio oportunidades a otros talentos entre bastidores. La empresa produjo múltiples películas y programas de televisión y obras de teatro protagonizadas por Griffith. Ya en 1967, Griffith mostró sus dotes de actor dramático junto a Marlon Brando en la película de suspense En el calor de la noche. Ambientada en un pueblo sureño en medio de tensiones raciales, no podía estar más lejos del idílico mundo de Mayberry. Sin embargo, Griffith recibió elogios por su interpretación de un sheriff de pueblo intolerante pero complejo. Posteriormente actuó en películas familiares desenfadadas como Corazones del Oeste y en papeles más serios en telefilmes como Asesinato en Texas. Los fans estaban encantados de ver a su querido Andy Griffith en papeles tan diversos. Aunque a menudo interpretaba a figuras de autoridad, cada uno era único. Por supuesto, el papel televisivo más conocido de Griffith, después del sheriff Andy Taylor, fue el protagonista de Matlock. En el papel de Benjamin Matlock, un abogado defensor ingenioso y decidido, Griffith cautivó a los fans de la serie de misterio durante el popular período comprendido entre 1986 y 1995. La serie le permitió desplegar su carácter humorístico y franco en un nuevo escenario. En escena, Griffith protagonizó producciones de obras como Harvey y Destry Rides Again. A los 75 años, llegó a interpretar al Capitán Garfio en una producción musical itinerante de Peter Pan. Está claro que la pasión de Griffith por la interpretación le llevó a enfrentarse a retos de todos los géneros hasta bien entrada su madurez. La música fue una de las primeras salidas creativas de Griffith, y en el 1990 volvió a esas raíces. Su álbum, I Love to Tell the Story, 25 Timeless Hymns, ganó un premio Grammy al mejor álbum de gospel sureño, country o bluegrass en 1997. El profundo amor de Griffith por el gospel antiguo brilla en himnos conmovedores que recuerdan tiempos más sencillos. Desde sus primeros monólogos hasta sus icónicos papeles como actor, productor y músico, Andy Griffith canalizó su creatividad de múltiples maneras. A pesar de estar siempre vinculado a Mayberry en la mente de los fans, era mucho más que el sheriff Andy Taylor. Griffith fue un artista polifacético que dejó una huella indeleble en todos los géneros del entretenimiento. Luchas por la salud y resiliencia. Detrás de la imagen sana y alegre de Andy Griffith, se escondía un hombre que luchó contra sus problemas de salud. Griffith superó numerosas enfermedades graves y operaciones quirúrgicas a lo largo de décadas, mostrando su fortaleza de espíritu.
En 1983, Griffith se vio afectado por una enfermedad debilitante llamada síndrome de Guillain-Barré. Este trastorno, en el que el sistema inmunitario ataca los nervios, dejó a Griffith paralizado y postrado en cama durante 7 largos meses. Actos tan básicos como caminar o sentarse se convirtieron de repente en retos monumentales. Sin embargo, Griffith perseveró en una rehabilitación intensiva para recuperar poco a poco la movilidad y la fuerza muscular. Su recuperación requirió un esfuerzo incansable y paciencia para volver a entrenar sus nervios y extremidades. Aunque la experiencia fue angustiosa, Griffith se recuperó por completo. Le esperaban otros problemas de salud. En los años 90, Griffith luchó contra la hipertensión y sus efectos secundarios. Luego, en 2000, a la edad de 74 años, tras serle diagnosticada una arteriopatía coronaria parcial, fue sometido a un cuádruple bypass cardíaco que le salvó la vida. Los médicos advirtieron que la operación entrañaba importantes riesgos para los pacientes de edad avanzada. Pero Griffith sobrevivió a la compleja intervención de 7 horas a corazón abierto y sorprendió a muchos al recuperarse más fuerte que nunca. Fue un testimonio de su determinación y fuerza interior para desafiar las adversidades. Los problemas de salud de Griffith volvieron en 2007, cuando tuvo que ser operado de la cadera tras sufrir una caída. Una vez más, se recuperó bien a pesar del contratiempo. A pesar de todo, siguió comprometido con los proyectos y pasatiempos que amaba, incluyendo su trabajo en las películas para televisión de Matlock. A finales de sus 80 años, Andy Griffith continuó abrazando la vida y devolviendo a través de obras de caridad el apoyo a causas muy queridas para él, como el Museo Andy Griffith. Tras sufrir un paro cardíaco, su último reto de salud llegó en 2012, cuando falleció tristemente a los 86 años. La imagen de la fortaleza en medio de la adversidad. Griffith nunca dejó que los problemas de salud interfirieran en su vida. Aunque se enfrentó a condiciones que podrían haber dejado a otros derrotados, perseveró una y otra vez. La inquebrantable determinación de Griffith a través de terribles pruebas sigue siendo una inspiración. Vida personal y valores de Andy. En la cima de la fama televisiva, Andy Griffith mantuvo los pies firmemente plantados en sus sanas raíces pueblerinas. Nunca dejó que el estrellato socavara su integridad o su humildad, forjadas gracias a una dura educación. Las personas más cercanas a Griffith lo describen como un hombre de gustos sencillos que prefería la vida fuera del carril rápido. Griffith valoraba enormemente su intimidad y procuraba llevar una vida discreta fuera de la pantalla. Aunque a lo largo de su prolífica carrera amasó un patrimonio neto estimado en $60 millones, no vivía lujosamente ni hacía ostentación de su riqueza. El actor huía de la escena social superficial típica de muchas celebridades de Hollywood. Fuera del estudio, Griffith llevaba una vida modesta, centrada en la fe, familia y algunas amistades íntimas. Se refugió de los focos en su modesta casa de la isla de Roanoke, en Carolina del Norte. La remota ubicación de la isla le alejaba del bullicio de Los Ángeles, donde rodaba sus películas. La familia y los vínculos profundos eran lo más importante para Griffith. Tuvo 2 hijos, Samuel Griffith Jr., que murió trágicamente en 1996, y su hija Dixie Nan, a quien Griffith se mantuvo unido durante toda su vida. Dixie recuerda a su padre impartiendo su sabiduría hasta su última conversación antes de morir. En un momento conmovedor, plasmado por el autor Daniel DeVries en su libro de 2015, Andy and Dawn, The Making of a Friendship and a Classic American, Dixie reflexionó sobre la última llamada telefónica que compartió con su padre. Durante esa conversación, parecía como si Andy se esforzara por transmitir a Dixie una sabiduría inestimable, un mensaje para llevar adelante en su vida. El tono del diálogo tenía un peso tácito, lo que llevó a Dixie a intuir que aquel sería su último intercambio. En esos preciosos momentos, Andy le expresó su amor, y ella correspondió al sentimiento, creando una conmovedora conclusión a su última y sincera conversación. El vínculo de Griffith con Ron Howard, coprotagonista de la serie de Andy Griffith, era también más parecido al de una familia que al de un colega. En la vida real, su dinámica de mentor y discípulo reflejaba la relación del Sheriff Taylor y Opie en la pantalla. Fuera de las cámaras, solían gastar bromas pesadas y forjaron una amistad para toda la vida. Aunque Griffith alegró a millones de personas con su actuación, fuera de la pantalla favorecía la sencillez. En un mundo en el que muchos buscan la fortuna y la fama por sí mismas, Griffith apreciaba los placeres más tranquilos de la vida, no bajo los focos. Su entierro privado correspondía a un hombre que valoraba más los lazos familiares que ser una celebridad. Preparándose para su último acto. En vida, Andy Griffith fue legendario por su meticulosa preparación para cada papel de cine y televisión. Resultó que ejerció esa misma diligencia al orquestar su acto final, los planes posteriores a su muerte. Fiel a su preferencia por la intimidad, Griffith preparó cuidadosamente un entierro discreto y rápido que pasara desapercibido para los medios de comunicación. Se pensó en todos los detalles, desde cómo ocultar sus últimos momentos a la vista del público, hasta quién podría asistir al funeral con poca antelación. Las personas cercanas a Griffith revelaron que había pensado en sus deseos post-mortem con mucha antelación y había hecho todos los preparativos. Chris Tuttle, portavoz de la familia Griffith, confirmó que su rápido entierro no fue una decisión improvisada.
pero algo que Andy había arreglado por algún tiempo. Griffith había sido testigo de demasiadas muertes de famosos convertidas en sensacionales espectáculos mediáticos, con helicópteros zumbando sobre sus cabezas, reporteros que se apresuraban a conseguir exclusivas y multitudes de fans que clamaban por verlo en público. La idea de una despedida tan grandiosa le parecía inapropiada e intrusiva. El hombre que personificaba la humildad de un pequeño pueblo deseaba dejar este mundo en silencio, con dignidad y rodeado únicamente de sus seres queridos. Para hacer realidad esta visión y evitar la fanfarria que se concede a la mayoría de las estrellas, los preparativos de Griffith tuvieron que ser meticulosos. Había que anticiparse a todos los posibles obstáculos para su discreto entierro. Para mantener a raya a los cazadores de noticias y a los paparazzi, Griffith pidió al departamento local del sheriff que impusiera una zona de exclusión aérea sobre Roanoke Island inmediatamente después de su fallecimiento. Ni helicópteros ni drones podían invadir la ceremonia privada. También encargó a la oficina del sheriff que acordonara el perímetro de su finca para impedir el acceso de equipos de cámaras ávidos de captar imágenes de su entierro. No se permitiría el acceso de barcos ni vehículos aparcados para captar el acontecimiento. Griffith comprendió que la fama traía consigo miradas indiscretas, así que orquestó un calendario rápido que no pudiera interrumpirse fácilmente. A petición suya, solo 4 horas después de su último aliento, su féretro sería enterrado solemnemente en la isla que amaba. La brevedad de esta ventana minimizó las posibilidades de que los medios de comunicación se acercaran. También significaba que solo los amigos locales de mayor confianza de Andy podrían ser notificados a tiempo para asistir al servicio funerario. Cualquier viaje de larga distancia podría haber puesto en peligro la discreción del proceso. Cada detalle de la partida de Griffith fue meticulosamente delineado de acuerdo con sus deseos y los de su familia. Aunque chocante para los observadores externos, el sepelio ultraprivado representó el meditado plan de un hombre que valoraba la sencillez, la integridad y los vínculos con sus raíces por encima de ser una celebridad. El rápido entierro de Andy. Cuando Andy Griffith falleció el 3 de julio de 2012 aproximadamente a las 7 de la mañana, en su finca familiar de Roanoke Island, Carolina del Norte, su muerte marcó el final de una era para generaciones de aficionados. Pero lo que ocurrió en las horas siguientes fue igual de extraordinario. Apenas 4 horas después de expirar, los restos de Griffith fueron velados solemnemente en la isla que él llamaba su hogar, junto a su residencia privada. A las 11:30 de la mañana, el legendario actor fue enterrado en una parcela sin nombre durante un discreto servicio funerario. Solo un puñado de los amigos más íntimos de Andy pudieron asistir a la ceremonia improvisada con tan poca antelación. Por desgracia, ni siquiera su hija Dixie pudo viajar a tiempo para presentar sus últimos respetos. Pero más tarde confirmó que la brevedad de los procedimientos se ajustaba a los deseos de su padre. Las escasas horas transcurridas entre la muerte y el entierro desafiaron los rituales típicos que rodean el fallecimiento de un artista célebre. Nada de funerales públicos, ni discursos llorosos, ni oportunidad para que los fans lloraran la muerte de Griffith. En su lugar, mientras admiradores de todo el mundo se despertaban con la noticia, esta no fue un accidente, sino el resultado de la meticulosa planificación de Griffith para evitar un espectáculo mediático en torno a su muerte. Por respeto a sus últimos deseos, la comunidad local se aseguró de que el discreto entierro transcurriera sin contratiempos. Los agentes del sheriff del condado de Dare respetaron la petición de privacidad de Griffith, haciendo aterrizar los helicópteros de los medios de comunicación, cerrando el perímetro a los paparazzi y manteniendo a raya a los espectadores. La remota ubicación de la isla de Roanoke ya proporcionaba a Griffith un respiro de su fama en vida. Su aislamiento geográfico hizo posible el entierro encubierto. Se podía confiar en que el puñado de miembros de la comunidad que asistió no difundiera el acontecimiento. La rápida despedida de Andy puede haber parecido extraña para un artista tan querido, cuya pérdida provocó tanto luto público. Pero la salida privada y digna reflejaba al hombre mismo, que prefería las conexiones personales a los adornos de la celebridad. Para su acto final, Griffith escribió el guión en sus propios términos. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Mientras que el show de Andy Griffith sigue siendo un favorito atemporal para muchos, ofreciendo un escape nostálgico a una época más simple, los informes sugieren que detrás de las escenas, el comportamiento de Griffith era menos sereno. Las historias cuentan momentos en los que la estrella se enfadaba, como un incidente durante la segunda temporada en el que supuestamente dio un puñetazo a una pared, resultando en vendajes visibles en algunos episodios. Las luchas de Griffith contra el alcoholismo y sus turbulentos matrimonios arrojan aún más luz sobre su compleja personalidad. Autor, Daniel DeVise. El show de Andy Griffith, ahondando en la vida de Griffith, reveló casos como el de golpear la ventanilla y las puertas de un coche en arrebatos de ira. Incluso en sus últimos años, surgieron informes de que Andy Griffith perdía ocasionalmente los estribos, y se especuló con que el origen de estos problemas se remontaba a una infancia difícil. Independientemente de las turbulencias entre bastidores, Andy Griffith sigue siendo la fuerza creativa detrás de un programa de televisión icónico que sigue cautivando al público. Comparte tu opinión sobre Andy y el icónico The Andy Griffith Show en los comentarios. Recordando a un icono muy querido, cuando Andy Griffith falleció,
Admiradores de todos los ámbitos lamentaron la pérdida de un icono estadounidense. Aunque dejó instrucciones específicas para un pequeño entierro privado, el impacto cultural de Griffith se extendió por generaciones. Las efusiones de amor celebraron su humor sano y su sabia sabiduría. Conmovedores homenajes a Griffith por parte de antiguos compañeros de reparto, sus colaboradores y sus mentores. Su hijo en pantalla, Ron Howard, atribuyó a Griffith el mérito de cultivar la profesionalidad alegre y predicar con el ejemplo durante sus años de rodaje de El Show de Andy Griffith. Don Knotts, conocido por su papel del torpe ayudante del sheriff Barney Fife, se refirió a Griffith como su amigo y maestro de toda la vida, alabando su generosidad y orientación. Otros compañeros de reparto también recordaron calurosamente el humor y la humanidad de Griffith en sus memoriales. El estatus de celebridad de Griffith trascendió los círculos del espectáculo y llegó a la vida cotidiana de los estadounidenses. Tanto las comunidades rurales de los pueblos pequeños como las grandes ciudades veían a Griffith como la personificación de una era de valores más sencillos. Su muerte fue muy personal, incluso para aquellos que nunca le conocieron. Aficionados de todas las edades lloraron la muerte de Griffith en todo el país, desde su Carolina del Norte natal hasta Los Ángeles, donde rodaba sus películas. Desde la casa de su infancia hasta su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, surgieron monumentos improvisados con flores y notas de condolencia. Muchos sintieron como si conocieran al sheriff Andy Taylor o al abogado Ben Matlock, tras décadas disfrutando de los programas de Griffith. Los residentes de Mount Airy que crecieron con Griffith recordaban su generosidad hacia su ciudad natal. Griffith dejó un rico legado que va mucho más allá de sus dos papeles televisivos más famosos. Su destreza narrativa surgió por primera vez a través de encantadores monólogos cómicos. Su productora hizo progresar a otros talentos del espectáculo. Griffith también triunfó como cantante de gospel y ganó un Grammy por su álbum Spirited Hymns. Más tarde protagonizó diversas producciones teatrales y películas, siempre ampliando sus habilidades. Pocas celebridades podían inspirar la admiración y el luto que siguieron al fallecimiento de Griffith. Su calidez y sabiduría conmovieron a millones de personas. Aunque descansa fuera de los focos, sus valores brillan en la memoria de aficionados y colegas. Valorar la intimidad en la vida y en la muerte. La elección de Andy Griffith de un entierro ultraprivado puede parecer peculiar para un hombre que alegró a millones de personas en el escenario público, pero proteger su vida personal del resplandor de la fama fue una prioridad durante toda su vida. En la muerte, como en la vida, la privacidad triunfó sobre su estatus de celebridad. Las personas cercanas a Griffith describen a un hombre que guardaba celosamente la santidad de su mundo fuera de la pantalla. Aunque sus papeles televisivos eran muy queridos en los hogares estadounidenses, Griffith rehuía los focos y rara vez concedía entrevistas sobre su vida privada. Incluso en la cima de su popularidad, Griffith valoraba la libertad de vivir la vida fuera del carril rápido. Daba prioridad a su familia y un puñado de amistades íntimas por encima de los adornos superficiales de Hollywood. La cámara era su medio para entretener, para no cargar con su alma. Griffith encontró solaz y reclusión en la isla de Roanoke, Carolina del Norte. Su rústica casa estaba muy lejos del bullicio de sus platós y estudios de televisión. En la isla, como la llaman los lugareños, Griffith podía relajarse y pasar tiempo con sus seres queridos lejos de miradas indiscretas. Este remoto santuario permitió a Griffith separar su imagen pública de su auténtico yo. El viaje en barco a tierra firme disuadía a los molestos paparazzi. Los lugareños llegaron a respetar la intimidad de Griffith y mantuvieron su refugio en secreto. La isla fue también el lugar donde Griffith exhaló su último suspiro a la edad de 86 años. Como en vida, Griffith utilizó el aislamiento de la isla para mantener la fama a distancia. En la muerte, su aislamiento permitió su rápida, un entierro privado fuera del alcance de los sensacionalistas focos mediáticos que detestaba, sin fanfarrias, sin cámaras, sin periodistas. Solo un puñado de amigos de confianza como testigos silenciosos. Aunque esto parecía extraño para una celebridad tan querida, encajaba perfectamente con la forma en que Griffith guardó su mundo interior toda su vida. Escribió el guión de su salida en sus propios términos. Incluso después de la muerte, la naturaleza privada de Griffith perdura. Mientras que las tumbas de otras celebridades se convierten en atracciones para los fans, el lugar de descanso final de Griffith, en una parcela sin nombre en la isla, sigue estando vedado a los visitantes que desean presentar sus respetos, ya que el secreto de Graves protege su paz eterna. Referencias de dibujos animados y anime. En el mundo de la animación surge una intrigante dicotomía entre las representaciones del sano icono Andy Griffith y las del vilipendiado dictador Adolf Hitler. Sus encarnaciones animadas revelan mucho sobre las percepciones de la sociedad. Los dibujos animados y el anime a menudo hacen referencia a personajes históricos reales, por polarizante que sea, pero el contexto en el que se representa a Griffith y a Hitler muestra actitudes culturales drásticamente diferentes. Las caricaturas de Hitler van de la burla a la amenaza. Es la personificación del mal y el extremismo en la imaginación popular. A menudo se ridiculiza a Hitler en viñetas de la Segunda Guerra Mundial, que lo presentan como un bufón incompetente al que hay que ridiculizar.
Las historias de anime más oscuras lo presentan como un villano siniestro que representa los horrores del fascismo. Sus acciones atroces provocan reacciones viscerales. Las referencias a Andy Griffith destilan un sentimiento totalmente distinto. Los sutiles homenajes del anime retratan a Griffith como un sabio campechano que transmite sabiduría. Las comedias de animación que hacen referencia a sus series resultan reconfortantes, como un viaje nostálgico a tiempos y valores más sencillos. Estas representaciones polarizadas subrayan cómo la animación y los medios de ficción se convierten en vehículos para que la sociedad procese legados complicados. Hitler es la fuerza antagonista amenazadora, mientras que Griffith representa la tranquilidad sana que anhelamos. Ver a estas figuras dispares animadas una al lado de la otra ilustra el doble anhelo de nuestra cultura por el confort hogareño, pero también se ríe del mal personificado. El medio refleja tanto las facetas más claras como las más oscuras de la percepción que la humanidad tiene de su propia historia. Monumentos conmemorativos públicos frente a lugares de descanso privados. La pérdida de un icono suele obligar a sus admiradores a reunirse públicamente para llorarle en su tumba. Sin embargo, la elección de Andy Griffith de un lugar de descanso privado y sin nombre privó a sus admiradores de este tradicional acto de recuerdo. Para muchos devotos de celebridades fallecidas, visitar el último lugar de enterramiento de su ídolo supone un cierre conmovedor. Depositar flores o notas cerca de su lápida es casi una forma simbólica de dar el último adiós de cerca y en persona. Graceland, la finca de Elvis Presley donde está enterrado, sigue siendo una popular peregrinación turística décadas después de la muerte del rey. Los aficionados acuden en masa al cementerio Hollywood Forever para ver las tumbas de las viejas estrellas de Hollywood. Incluso la lápida de Jim Morrison en París recibe un flujo constante de devotos seguidores. El atractivo es comprensible. Cuando el legado artístico de alguien influyó en la cultura pop, rendir homenaje en su tumba reconoce de forma tangible ese legado y esa conexión. El ritual reconforta el duelo de la comunidad. Sin embargo, los enterramientos privados sin nombre, como el de Griffith, también ofrecen claras ventajas tanto para el difunto como para sus familiares. Para las figuras públicas que lucharon contra la prensa invasiva en vida, una tumba sin publicidad puede ser su única oportunidad de disfrutar de paz e intimidad tras la muerte. Para los dolientes, convertir el lugar de descanso de su ser querido en un espectáculo para aficionados curiosos podría dificultar el cierre emocional. A algunos les reconforta no publicar su ubicación. Al fin y al cabo, la compleja danza entre el duelo público y el dolor privado es una cuestión profundamente personal. Compartir despedidas simbólicas y atesorar recónditos lugares de descanso tiene su mérito. La elección de Griffith nos recuerda que hay muchas formas de honrar una vida. El legado póstumo de Andy. Aunque Andy Griffith falleció en relativa intimidad, la influencia perdurable del célebre actor persiste en la cultura estadounidense. La sabiduría moral tan central en sus programas sigue siendo su legado. Su familia heredó los derechos de series tan queridas como The Andy Griffith Show y Matlock. Las reposiciones sindicadas siguen presentando a nuevas generaciones de fans la calidez y el humor de Griffith. La ciudad natal de Griffith, Mount Airy, Carolina del Norte, mantiene vivo su recuerdo como héroe local. Los visitantes del Museo Andy Griffith pueden explorar la mayor colección del mundo de recuerdos de Griffith, desde su infancia hasta reliquias icónicas del programa. Su huella indeleble en la comunidad sigue siendo fuerte, pero el impacto cultural de Andy Griffith se extiende mucho más allá de obras de teatro, películas, espectáculos o museos. Los valores encarnados por personajes como el sheriff Andy Taylor y Ben Matlock reflejan una moralidad y una integridad que resonaron en toda América. En una época cada vez más cínica, la seriedad campechana de Griffith se siente como un retroceso a tiempos más sencillos, en los que aún prevalecían el bien y el mal. La sabiduría de sus programas sigue inspirando a la gente a ser ética, paciente y justo. Pocos personajes públicos pudieron suscitar las intensas muestras de amor y nostalgia que siguieron a la muerte de Griffith. El hecho de que su fallecimiento ocupara los titulares de los medios de comunicación demuestra que llegó a vidas corrientes a través de la pantalla. Sin embargo, Griffith se aseguró de que su última salida del mundo se produjera en sus propios términos, como un hombre reservado rodeado de la belleza natural de Carolina del Norte que tanto apreciaba. Al rehuir la publicidad incluso en la muerte, dejó que sus principios duraderos hablaran por sí mismos. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.